¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso que cargas todos los días sin darte cuenta? Un peso que nadie ve, pero que tú sientes cuando despiertas cansado. Incluso después de dormir, cuando respondes, estoy bien en automático, cuando todos te buscan, pero tú no tienes a quién llamar cuando todo se derrumba. Te volviste un experto en sostener a todos, menos a ti mismo. Y lo peor, todos creen que puedes con todo. Incluso tú. Pero hay algo simple que nadie te dijo. No eres un pilar de concreto. Eres humano. Y los humanos se quiebran cuando nadie está mirando. Este video no trata de motivación barata. Trata de enfrentar una verdad que ya conoces, pero evitas. Estás cargando el mundo sobre tus hombros y llamando a eso ser fuerte. Dices que sí cuando en realidad querías decir que no. Cuidas de todos menos de ti. Y en el fondo sabes que esto no puede seguir así. La pregunta es directa e incómoda. ¿Hasta cuándo vas a fingir que aguantas? ¿Hasta cuándo vas a esperar a pasar el límite para recién entonces admitir que necesitabas ayuda? Nadie te enseñó a decir que no sin culpa. Nadie te mostró que cuidarte no es egoísmo, es supervivencia. Aprendiste que amar es sacrificarse, que el valor viene de ser útil, que descansar es un lujo y pedir ayuda es debilidad. Y ahora estás aquí, agotado, invisible, cargando un cansancio que nadie ve porque lo ocultas demasiado bien. Entonces te pregunto, ¿quién cuida a quien cuida? La respuesta duele, pero es clara. Nadie. Hasta que tú decidas que también mereces ese cuidado. Primero, el peso invisible de ser el fuerte de la historia. ¿Sabes lo que nadie te cuenta sobre ser el fuerte? Que al principio todos te admiran, confían en ti, te colocan en un pedestal, pero nadie nota cuando empiezas a quebrarte por dentro. Ser quien resuelve, quien escucha, quien aguanta en silencio, parece una bendición al inicio. Las personas te buscan, te dicen que eres increíble, que sin ti nada funciona. Y tú empiezas a creer que ese es tu lugar. Ser útil, indispensable, fuerte. Hasta que un día ese papel se convierte en una prisión invisible. Porque la fuerza constante no es fuerza, es armadura. Y la armadura pesa. Con el tiempo empiezas a notar las señales, pero finges no verlas. No te permites derrumbarte porque la gente fuerte no se quiebra. Pero sí se quiebra. Solo que aprende a hacerlo en silencio, lejos de los ojos de quienes dependen de ti. No pides ayuda no porque seas demasiado fuerte, sino porque crees que nadie estará ahí cuando tú la necesites. Y así nace una soledad cruel. Rodeado de personas, pero solo. Te buscan para recibir, nunca para ofrecer. Y aceptas eso como si fuera normal. Pero no lo es. Es agotamiento emocional disfrazado de propósito. Entonces el cuerpo dice lo que tu boca no se permite expresar. Insomnio. Dolor de espalda. Una tensión que no desaparece ni cuando intentas descansar. La señal está ahí, insistente. Ya no puedes más. Pero la ignoras. Fuerzas otra sonrisa. Resuelves un problema más que no es tuyo. Porque detenerte significaría admitir que tú también te cansas. Y admitirlo rompería la imagen del superhéroe que esperan de ti. Pero los superhéroes no existen. Y tú estás pagando el precio de fingir que existen. La pregunta es simple, pero duele. ¿Hasta cuándo vas a sostener este papel? ¿Hasta cuándo vas a confundir ser fuerte con ser utilizado? Porque hay una diferencia enorme entre ayudar y anularse. Y tú, que siempre cuidaste de todos, olvidaste cuidar a quien más importa. Pero esto no empezó hoy. Tiene raíces. Y ahí es donde necesitamos ir. Segundo, ¿de dónde viene este patrón de autosacrificio? ¿Crees que naciste así? ¿Programado para cargar con todos y llamar a eso amor? No. Esto se aprende. Se construye poco a poco, repetición tras repetición, hasta convertirse en la base de tu identidad. Este patrón nace en entornos donde tus necesidades emocionales quedaron en segundo plano. Donde entendiste demasiado pronto que, para ser amado, tenías que ser útil. Donde faltaron contención, presencia, seguridad. Entonces creciste demasiado rápido. Te convertiste en el adulto de la historia antes de tiempo. Y hoy, años después, sigues pagando esa factura.
Piensa en tu infancia. ¿Cuántas veces tuviste que ser fuerte porque nadie más podía hacerlo? ¿Cuántas veces te tragaste el llanto porque no era el momento? ¿Cuántas responsabilidades asumiste porque alguien tenía que sostenerlo todo? Aprendiste que llorar molestaba, que pedir atención era egoísta, que tus dolores eran demasiado pequeños. Entonces te callaste, te adaptaste, te volviste el hijo fuerte, el hermano responsable, el amigo que nunca falla. Con el tiempo, eso dejó de ser un papel y pasó a ser quien crees que eres. Pero eso no es identidad. Es supervivencia emocional disfrazada de personalidad. De esas experiencias nacieron creencias silenciosas que aún te gobiernan. Si no soy fuerte, todo se derrumba. Si muestro debilidad, me van a abandonar. Para ser amado, tengo que ser útil. Y la más peligrosa de todas, mis necesidades no importan tanto. No lo dices en voz alta, pero vives como si fuera una ley. Estas creencias moldean tus relaciones, tus decisiones, tu salud mental. Te hacen sentir culpa al descansar, vergüenza al pedir ayuda, miedo al decir que no. Porque, en el fondo, sigues creyendo que si dejas de servir, dejarás de ser amado. Aquí viene el giro que duele. Esas creencias tuvieron sentido alguna vez, cuando eras niño y las necesitabas para sobrevivir. Hoy solo te mantienen atrapado. Atrapado en un papel que ya no sirve. Atrapado en una armadura que ahora hiere. No necesitas cargar el mundo para demostrar que mereces existir. Pero desaprender esto exige enfrentar una verdad difícil. Te sobrecargaron. Y ahora sigues haciéndolo tú mismo. Por eso la culpa aparece cada vez que piensas en detenerte. Y eso es lo que necesitamos enfrentar ahora. Tercero, la trampa de la culpa. ¿Por qué es tan difícil decir no? ¿Alguna vez intentaste decir que no y sentiste como si estuvieras cometiendo un delito? ¿Como si estuvieras traicionando, decepcionando, abandonando a alguien? Esa culpa no aparece de la nada. Fue sembrada temprano y hoy actúa como una alarma interna cada vez que intentas poner un límite. ¿Y si soy egoísta? ¿Y si la otra persona se lastima? ¿Y si dejan de quererme? Entonces retrocedes. Te tragas el no. Forzas el sí. Y sigues cargando con lo que nunca fue tuyo. Porque, en el fondo, crees que el amor es condicional. Y que si dejas de dar, dejarán de quedarse. Seamos honestos. ¿Cuántas veces dijiste que sí y luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces cancelaste tus planes, ignoraste tus necesidades, sacrificaste tiempo, energía, salud mental? Solo para no decepcionar a alguien que quizá ni siquiera notó el peso que eso tuvo para ti. El problema nunca fue el no. El problema es lo que temes que venga después. Rechazo, abandono, la confirmación de que solo importas cuando eres útil. Entonces prefieres anularte antes que arriesgarte. Prefieres el agotamiento a la soledad. Prefieres perderte poco a poco antes que perder a alguien de golpe. Pero eso no es amor. Es supervivencia emocional. Aquí está el giro que duele. Decir no es abandono. Es autocuidado. Es reconocer que tu energía tiene límites y que tu vida también importa. La culpa va a aparecer. Siempre aparece. Va a intentar convencerte de que eres una mala persona. Pero cuando resistes, algo inesperado sucede. El mundo no se acaba. La otra persona encuentra otra salida. Y quien se queda de verdad. Poco a poco, empiezas a desaprender la mentira de que tu valor depende de tu disponibilidad. Eso requiere coraje. Coraje para decepcionar. Coraje para existir fuera del papel de salvador. Y aquí viene la parte más difícil de aceptar. No necesitas salvar a todo el mundo. Sobre todo a quien no quiere ser salvado. No eres responsable de la felicidad de los demás. Y si alguien solo te ama cuando estás disponible, conveniente, útil, eso no es amor. Es uso. Siempre lo supiste. Solo evitaste admitirlo porque eso exigiría replantear vínculos, relaciones, toda la estructura construida alrededor de ser indispensable. Pero no se puede cambiar un patrón sin enfrentar el dolor que esconde. Y el dolor aquí es simple. Nunca aprendiste a recibir, solo a dar. Y eso tiene que cambiar.
Cuarto, herramientas prácticas para quienes siempre cuidan de los demás. Ahora vamos a salir de la comprensión y entrar en el cambio. Porque entender todo esto y seguir viviendo de la misma manera solo genera frustración. Así que aquí va el primer paso. Y es incómodo. Toma una hoja y haz 2 columnas. En la primera, escribe el nombre de las personas para las que siempre estás disponible. Todas. En la segunda, escribe el nombre de quienes realmente te cuidan, te preguntan cómo estás y se quedan a escuchar la respuesta. Compáralas. Míralas sin justificar. Esta lista no juzga. Revela. Revela dónde te estás agotando sin recibir nada a cambio. Segundo paso, practica el no. Con amabilidad, pero sin explicaciones excesivas. No necesitas ser brusco, solo honesto. Ahora no puedo. Esta vez no me es posible. Hoy necesito cuidarme. Y detente ahí. Sin discursos, sin culpa actuada, sin pedir perdón 3 veces. Di que no y observa. El mundo no se acaba. La otra persona se adapta. Y tú empiezas a desmontar la creencia de que tu negativa es una catástrofe. ¿Va a ser incómodo? Sí, pero nada es más incómodo que vivir cansado, resentido, cargando con todo mientras te hundes en silencio. Tercero, aprende a pedir ayuda en las cosas pequeñas. No grandes confesiones. Pequeños pedidos. Compañía. Escucha. Apoyo puntual. Entrenaste toda la vida para ser quien nunca necesita a nadie. Ahora necesitas entrenar lo contrario, recibir. Y aquí está el detalle que no esperas. A las personas les gusta corresponder. Se sienten parte. Las relaciones reales nacen del intercambio, no del sacrificio unilateral. Pero eso solo sucede si tú lo permites. Y por último, vuelve a algunos momentos innegociables. No autocuidado de redes sociales. Cosas simples y reales. Una caminata sin el teléfono. Un tiempo en silencio. Algo que sea solo tuyo. Y protégelo, incluso cuando aparezca la culpa. Porque si tú no proteges tu energía, nadie lo hará. Sin eso, no eres fuerte. Solo estás funcionando al límite. El equilibrio no es egoísmo. Es supervivencia. Y es lo que te permite continuar, sin perderte en el proceso. Quinto, la clave. Equilibrio entre dar y recibir. ¿Quieres saber cuál es el secreto de una vida emocional saludable? No es dar hasta no poder más. No es ser fuerte todo el tiempo. No es cargar con todos mientras tú te hundes solo. El secreto es simple, y justamente por eso te resistes a él. Equilibrio. Equilibrio entre cuidar y ser cuidado. Entre apoyar y ser apoyado. Entre dar y recibir. Para ti, esto suena a traición. Como si aceptar cuidado fuera debilidad. Como si recibir significara deber algo. Pero las relaciones sanas no funcionan en un solo sentido. Son puentes, no escaleras donde tú te quedas abajo sosteniendo el peso de todos. Las relaciones reales son aquellas en las que puedes ser frágil sin ser descartado. Donde puedes pedir sin convertirte en una carga. Donde puedes decir, hoy no puedo más, y la persona se queda. No por obligación, sino porque el vínculo es genuino. Pero para que eso ocurra, necesitas dejar de relacionarte desde la utilidad y empezar a hacerlo desde la verdad. Y aquí viene la parte que duele. Muchas personas solo están en tu vida porque resuelves, sostienes, nunca te quejas. Si te detienes, desaparecen. ¿Y sabes qué revela eso? Que nunca fueron tuyas. Así que deja ir a quien solo se queda cuando tú estás dando. Las relaciones que exigen tu agotamiento no son relaciones. Son dependencias disfrazadas. Ahora enfréntalo. No necesitas salvar a todo el mundo. No eres terapeuta gratuito. No eres bombero emocional. No eres la última esperanza de nadie. Las personas son responsables de su propia vida. Cuando cargas con lo que no es tuyo, no ayudas. Impides el crecimiento del otro y te destruyes en el proceso. Hay personas que prefieren quejarse antes que cambiar. Hay quienes prefieren usarte como muleta antes que aprender a caminar. Y tú no puedes cargar con esas personas toda la vida. La pregunta es simple y brutal. ¿Qué ganas siendo siempre el fuerte?
agotamiento, soledad, la ilusión de ser indispensable. ¿Y qué pierdes? Tu paz, tu salud, tu oportunidad de ser humano. Aún estás a tiempo de elegir diferente. Aún estás a tiempo de existir sin anularte. Ahora necesitas decidir. ¿Seguirás cargando el mundo o finalmente soltarás lo que nunca fue tuyo? Pero ahora ya no puedes fingir que no lo sabes. ¿Entendiste de dónde viene este patrón? ¿Entendiste por qué aparece la culpa? ¿Entendiste que cargar con todos mientras tú te hundes no es fortaleza? Es autodestrucción. Y entendiste la parte más dura. Nadie va a salvarte de esto. Nadie va a tocar tu puerta y decir, ahora me toca cuidarte a mí. El cambio comienza cuando decides que mereces el mismo cuidado que siempre das a los demás. Cuando decides que basta. Y esa decisión es solo tuya. Entonces la pregunta no es si entendiste. Es ¿qué vas a hacer con eso? Porque comprensión sin acción se convierte en peso. El cambio empieza en el primer no dicho sin disculpas. En el primer pedido de ayuda con la voz temblando. En el primer límite que mantienes incluso con culpa. Va a ser incómodo. Va a doler. Pero ¿sabes qué duele más? Mirar atrás y darte cuenta de que pasaste la vida siendo amado por ser útil. Y nunca por ser quien eres. Respóndete con honestidad, aunque sea solo para ti. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para ponerte en tu propia lista de prioridades? ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que aguantas? Necesitas descanso. Escucha. Cuidado. Y si nadie te enseñó esto antes, empieza ahora. Empieza tratándote con la misma compasión que siempre ofreciste a los demás. Eso no es egoísmo. Es justicia. Porque quien cuida, también necesita ser cuidado. Si este video te tocó, compártelo con alguien que vive cargando todo en silencio. Y si llegaste hasta aquí, comenta el fragmento que más te impactó y suscríbete al canal. Aquí no necesitas ser el fuerte. Aquí no cargas solo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.